Y la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó es ámense los unos a los otros. Segundo tema de esta serie le he titulado Cuiden la unidad y la paz. Obviamente todos los temas van conectados porque el amor nos lleva a cuidar la unidad y la paz, pero hay versos en específico que enfatizan el ámense, el sírvanse por amor, el lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, que es el amor. Y vamos a ver cómo hay otros versos unos a otros que enfatizan la importancia de cuidar la unidad y la paz. Voy a empezar leyendo y repasando una verdad, hermanos, y la verdad es que ya la unidad espiritual es una realidad. O sea, la unidad no hay que crearla, sino hay que cuidarla. Porque la unidad la sacó Dios a la luz a través de Jesucristo. Dice Efesios 2 del 14 al 16, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él de los dos. Cuando habla aquí de ambos pueblos o de los dos, se está refiriendo a judíos y no judíos, judíos y gentiles. Había una separación porque antes los judíos eran el pueblo elegido de Dios y los gentiles eran el pueblo que no tenía Dios y que no tenía esperanza y que no tenía la ley, y los judíos eran el pueblo que tenían Dios, tenían esperanza porque tenían la ley. Pero vino Cristo y dice que de los dos pueblos él hizo uno nuevo. Y él creó de los dos un nuevo hombre. Otras versiones lo traducen una nueva humanidad, estableciendo así la paz. Vean cómo también los conceptos de unidad y paz aquí se unen, porque por un lado hay una separación y esa separación produce una enemistad. La separación es transformada por Dios en el Espíritu a unidad y la enemistad es transformada por Dios a paz. Entonces, verso 16, y para reconciliar con Dios a los dos pueblos, judíos y gentiles, en un cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo no solamente pagó por el precio de el perdón de nuestros pecados, sino que también eliminó una barrera de separación que nos separaba de Dios y que nos separaba entre nosotros mismos. Había una enemistad entre Dios y nosotros, éramos enemigos de Dios, y había una enemistad entre nosotros mismos porque competíamos por superioridad. En Cristo fuimos reconciliados con Dios y también fuimos reconciliados entre nosotros mismos. Más adelante en el verso 18 y 19 dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, ahí está el término que le da nombre a nuestra serie, ¿verdad? Unos y otros, los unos y los otros, ahora tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Quiero repetir, Cristo vino a traer reconciliación, a traer paz, a traer unidad. Esa unidad es una realidad en el hecho de que, como dice Primera de Corintios 6:17, el que se une al Señor
es un espíritu con Él. Si yo estoy unido a Cristo y si tú estás unido o unida a Cristo, obviamente estamos unidos entre nosotros. Si ambos pasamos a ser hijos del mismo Padre, pasamos a ser hermanos entre nosotros y por lo tanto de una misma familia, de un mismo pueblo. Si ambos somos conectados a la misma cabeza, todos nosotros pasamos a ser un cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo y miembros también los unos de los otros, porque las partes del cuerpo interactúan y son interdependientes entre sí. Se comunican y se ayudan mutuamente. Entonces, cuando Dios nos ve desde la realidad espiritual, Dios solo ve dos hombres en la tierra. Dios ve a Cristo y Dios ve a Adán. En Cristo todos son salvos, están en paz con Él y serán resucitados. Y en Adán todos están rebelados contra Él y todos morirán. Por eso dice 1 Corintios 15, en Adán todos morirán, pero en Cristo todos resucitaremos. De alguna manera, desde el punto de vista espiritual, todos están o en Cristo o en Adán. Y los que estamos por la fe unidos a Cristo, obviamente estamos unidos espiritualmente entre nosotros. Entonces, la unidad espiritual es una realidad en el espíritu, porque estamos unidos a Cristo. Sin embargo, esa unidad hay que cuidarla, hay que preservarla. Y aquí es donde viene el pasaje de hoy. De alguna manera, dice Pablo, empieza diciendo, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Como un repaso, la vocación o el llamado con el que hemos sido llamados. Si nos vamos un poco atrás a la carta de los Efesios, en Efesios 1:23 hemos sido llamados a llenarlo todo de Cristo. En Efesios 2:10 hemos sido llamados a realizar las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. En Efesios 2:21 y 22, que lo acabamos de leer, hemos sido llamados a hacer un templo santo para el Señor. Y en Efesios 3:10 hemos sido llamados a mostrar la sabiduría de Dios. El punto es que como iglesia hemos sido llamados a reflejar y manifestar la gracia, el amor y sabiduría de Cristo por medio de nuestros actos de amor. De alguna manera eso sería el llamado al que estamos hechos, el llamado a hacer luz, el llamado a dar a conocer a Cristo, a dar a conocer su gracia, su amor y su sabiduría, porque ya nosotros lo conocimos y entonces ahora lo reflejamos a otros. Esa es la vocación a la que hemos sido llamados. Entonces Pablo dice, han sido llamados a mostrar a Cristo, vivan de una manera digna de esa ocasión. Y es donde entra, o sea, no podemos mostrar a Cristo, Cristo no va a ser atractivo para nuestros familiares, amigos, vecinos no creyentes, si no ven realmente que nosotros hay algo diferente. Hay un amor que nos caracteriza y obviamente esto se conecta con el mensaje de la semana pasada. En esto sabrán que son mis discípulos, que son mis seguidores, en que se aman los unos a los otros. Entonces aquí viene Pablo y dice, hay una manera digna de vivir para el llamamiento que hemos recibido. Y la manera digna es que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y de alguna manera aquí Pablo dice, esfuércense por preservar esta unidad que ya existe y que existe desde muchos aspectos. Y ahí es donde vienen los versos 4 al 6. Hay un solo cuerpo, no hay dos cuerpos, no hay tres cuerpos, hay un solo cuerpo de Cristo.
la iglesia. Hay un solo espíritu, no fue que uno de ustedes recibió un espíritu y yo otro y todo. Un solo espíritu fue derramado sobre todos nosotros, así como ustedes también fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Tenemos una sola esperanza, un solo llamado, el reflejar a Cristo, y una sola esperanza, el ser como Él, el compartir su gloria, la vida eterna en gloria. Un solo Señor. Hermanos, solo Cristo es Señor de todos. Una sola fe que salva, la confianza en Cristo como Señor y Salvador, un solo bautismo, el bautismo en Cristo como señal de unión a Cristo y a la iglesia, y un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Pero quiero enfocarme aquí en los versos 2 y 3. Hay un llamado a esforzarnos y el llamado a esforzarnos por preservar la unidad nos deja ver que aunque la unidad ya es una realidad en el espíritu, porque ya somos uno con Cristo, ya somos uno entre nosotros, esa unidad va a ser atacada y amenazada por las fuerzas de las tinieblas. Y esa realidad va a presentar una batalla que va a requerir de nuestro esfuerzo. Así como tenemos que esforzarnos a veces por amar, por mantener nuestra relación con Dios, por crecer en santidad, por mantener la paz aquí, el apóstol nos llama a esforzarnos, a luchar, a dedicar tiempo, esfuerzo por preservar, es decir, mantener, es cuidar la unidad del espíritu. ¿Por qué? Porque aunque en el espíritu estamos unidos, todos nosotros seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, un viejo hombre, una carne, y esa carne va a chocar con las diferencias de la carne de los demás, y entonces nuestros corazones egoístas y orgullosos van a querer volver a levantar la enemistad y la separación, van a querer volver a levantar conflictos. Y entonces ahí viene el verso 2. Necesitamos algunos valores esenciales o virtudes para poder esforzarnos por preservar la unidad, por cuidar la unidad del espíritu que ya está vinculada por la paz. Pero el enemigo va a querer atacar tanto la unidad como la paz. Y entonces dice Pablo, verso 2, que vivan con toda humildad. Hermanos, humildad, la semana pasada hablamos un poco, ¿verdad? De que humildad tiene que ver con apreciar el valor del otro, con apreciar la superioridad del otro, con apreciar la importancia del otro. No es verme más importante que el otro y tampoco menos importante. Es en el pasaje que, aunque no lo voy a leer aquí, lo leímos en la lectura bíblica. Vemos cómo dice, hay todo esto junto, pero a cada uno, si vamos al verso 7 de Efesios, aquí se me olvidó ponerlo, le es dada la manifestación del Espíritu. O sea, hay muchas cosas que nos unen, pero también hay cosas que nos diferencian, y parte de las cosas que nos diferencian es los dones. Hay una pluralidad en medio de la unidad. Aunque somos un solo cuerpo, a cada uno, por ejemplo, a Mauricio, Dios le dio el talento, la habilidad, el don de la música. Y así a cada uno de ustedes le ha dado el Señor ciertas habilidades, ciertos dones, ciertos talentos. Entonces hay una diferencia, pero hay una unidad. Entonces, ¿por qué es tan importante la humildad? Porque la humildad es valorar la importancia de la medida de Cristo que está en el otro y que no está en mí. Es valorar que hay una manifestación de Cristo
en forma de dones, en forma de habilidades, en forma de caracteres, en forma de temperamentos, en forma de manifestaciones del amor. El amor de Cristo no se ve igual cuando fluye a través de mí que cuando fluye a través de hermana Lili, o que cuando fluye a través de Ariel, o que cuando fluye a través de Gilbert. ¿Por qué? Porque cuando el amor de Cristo fluye, sale con su voz, con su temperamento, con sus habilidades. O sea, no se ve igual, pero en algunos momentos ustedes van a sentir, o yo por lo menos he sentido el amor de Cristo a través de ustedes. Y no lo he sentido de la misma manera, con la misma intensidad, pero yo sé que es el amor de Cristo fluyendo en cada uno. Y obviamente toma, en algunas personas se expresa con más ternura, en otras personas se expresa con más verdad, en otras personas, o sea, se expresa de formas diferentes, pero es el amor de Cristo fluyendo. Entonces, la humildad es eso, es reconocer, valorar, ver la medida de Cristo en el otro. Cristo también nos muestra con su ejemplo que humildad es la búsqueda intencional de servir. Entonces, humildad no solo es recibir y valorar el don del otro, sino estar dispuesto a usar mi don para servir al otro también. De alguna manera la humildad tiene que ver con ver la necesidad del otro. Luego viene la mansedumbre, y la mansedumbre es tener un espíritu moderado que muestra docilidad y sujeción en relación a Dios, y que muestra prudencia y amor en su relación con los demás. La mansedumbre tiene que ver con contener la fuerza. La mansedumbre es realmente, en el lenguaje aprendimos a usar mal, y a la gente de temperamento débil le decimos es de carácter fuerte, pero su carácter no es fuerte, su carácter es débil porque fácil se enciende, digamos. La mansedumbre sí es tener un fuerte dominio de mis emociones. O sea, como el caballo manso no actúa igual que el caballo salvaje, porque domina su fuerza bajo el control del jinete. Pero no quiere decir que no sea fuerte. Entonces, es exactamente la mansedumbre, es dejar que el Espíritu Santo sea el que domine nuestra fuerza, nuestras emociones. Paciencia, y la paciencia aquí, la paciencia aparece mucho en este tema, en este pasaje, y lo vamos a ver en otros. Es la palabra en griego macrotumia, que la mejor traducción al español, pero no la usamos, es longanimidad, que es como un ánimo, es como la longanimidad, es como esos elásticos que usted estira, 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 estira y no se rompe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted a una persona la presiona, la presiona y la presiona y no se rompe, no, no se airía, o no se enoja tan fácilmente, o no se deprime tan fácilmente, o no se cae tan fácilmente. Es lo equivalente a lo que, al atributo divino lento para la ira. O sea, eso debería de enojar a Dios, pero Dios tiene paciencia, de alguna manera no se enoja tan rápido como se pudiera enojar. Es esa fortaleza y constancia de ánimo para enfrentarse a adversidades, provocaciones o pruebas. Un ejemplo a veces es una perra o una mascota cuando tiene cachorros, ¿verdad? Y los cachorros la muerden, la jalan, la estiran, y aquí y allá, no sé si usted lo ha visto o no, llega alguien, no, y sin embargo, generalmente tiene el perro adulto, no va, o sea, lo podría patear, lo podría matar de un mordisco, todo, pero ahí, o sea, comprende de alguna manera que es un cachorrito, que es un niño, y entonces eso, esa es una buena manera de entender la paciencia, la longanimidad, de no dejar que mi ánimo cambie por estas pequeñas cosas que sí son molestas, no son gratas, digamos, hay actitudes de los demás que no son tan fáciles de sobrellevar, pero de alguna manera con una visión correcta
se pueden sobrellevar. Y de alguna manera estos tres, humildad, mansedumbre, paciencia, se llevan a la práctica en el soportándose unos a otros. Ese soportándose, aunque suena pesado, en realidad es sobrellevar, es aguantar, pero es un llamado a seguir sosteniendo, a seguir amando al otro, a seguir cuidando la unidad, a pesar de que los demás seguimos teniendo, hermanos, porque yo me incluyo y obviamente con algunos de ustedes hemos, gracias a Dios, tenido, qué sé yo, algún tipo de diferencia y luego una reconciliación, pero todos seguimos teniendo debilidades, inseguridades. Algunos venimos arrastrando traumas, venimos arrastrando una serie de situaciones que marcaron nuestra vida, en nuestra niñez y todo. A veces también todavía hay incredulidad en nosotros, todavía hay falta de amor. Y claramente aquí este pasaje nos llama y nos enseña cómo cuidar la unidad. No, la manera en que vamos a cuidar en lo externo la unidad, que es una realidad en el espíritu, en nuestras relaciones, es creciendo en humildad los unos por los otros, creciendo en mansedumbre, creciendo en paciencia. ¿Por qué? Porque estas virtudes nos facilitan el tolerar algunas cosas que son necesarias tolerar. Dice Romanos 12, del 15 al 18. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir los unos con los otros o unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Aquí como que cuando vemos el desarrollo del verso, Pablo, el capítulo 12 de Romanos, de hecho, la semana pasada estuvimos viendo Romanos 12, como Pablo habla de los dones, empieza hablando del cuerpo, empieza hablando de los dones y luego dice que el amor sea sin hipocresía, vimos eso. Pero más adelante como que el apóstol va y dice, ese amor que hay entre ustedes empieza, y este pasaje empieza todavía hablando de ustedes, se tiene que extender hacia el mundo. Entonces, el verso 15 y 16 tienen el mismo sentido, tengan el mismo sentir, de alguna manera lo que está diciendo es estén unidos en los mismos sentimientos y deseos. Y aquí obviamente es un llamado a cuidar la unidad y parte de cuidar la unidad, y aquí vemos obviamente el término que le da nombre a esta serie, unos con otros, pero parte de cuidar la unidad, hermanos, es lo que se llama la empatía, digamos, el conectarnos con la emoción del otro. El que si alguien está alegre por un logro, por una respuesta que Dios le dio, por algo, podamos gozarnos, podamos decir, te felicito, me alegra, qué bendición que Dios te ha bendecido de esa manera. Pero si alguien está afectado por quebranto, por dolor, por enfermedad, y eso lo ha hecho llorar, podamos llorar y dolernos con él. Yo creo que es algo que hemos vivido, ¿verdad? Ha sido duro estar cerca de, obviamente, la situación de Helen y es hermoso saber que toda la iglesia nos hemos dolido con esta familia, hemos llorado con ellos y de alguna manera con otras situaciones, ¿verdad? Hay muchas situaciones aquí donde de alguna manera cada uno sabrá qué tan a profundidad, pero de alguna manera todos hemos estado pendientes de otros y obviamente podemos crecer en aún sentir más el dolor de otros y aún alegrarnos más con el otros. Pero cuando dice tengan el mismo sentir, obviamente también está el apóstol
buscando o llamándonos a tener esa misma pasión por Cristo y por las almas, la misma búsqueda de crecer en amor, en humildad, en servicio a los demás. Y de alguna manera lo que estos versos nos muestran es como una mayor unidad, un mayor amor y compasión en la iglesia, dentro de la iglesia, nos llevará a vivir también con mayor amor y mayor compasión a los que están fuera de la iglesia. De alguna manera, el verso 16 lo que está diciendo es: no sean altivos en su manera de pensar o en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. Los humildes aquí, en el contexto, se refiere a los de quizá una menor posición social o menor conocimiento bíblico, menor conocimiento de Dios. Y lo que el apóstol nos está diciendo es: háganse menores, háganse como ellos, comprendan a los que vienen iniciando o a los que todavía no conocen a Dios o a los que tienen menos recursos. Se puede entender de muchas maneras, pero parece que aquí está pasando de la iglesia al ámbito de fuera de la iglesia, porque dice: no sean sabios en su propia opinión. Nos llama a tener esa apertura para oír la opinión del otro, para seguir aprendiendo, para no ser tan cerrados a veces en ciertas creencias, sino reconocer la limitación de nuestro entendimiento. Obviamente en las relaciones con los demás, no paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Es interesante, verso 17 y verso 18 terminan con los términos todos los hombres, y todos los hombres claramente no son la iglesia. Todos los hombres es toda la humanidad fuera de la iglesia, y de alguna manera tenemos que aprender a respetar y aún a honrar el hecho de que hay buenas acciones que tienen hombres, aun cuando todavía no han llegado a la fe, porque portan la imagen de Dios. Y aunque hay gente, obviamente, que sí tiene malas acciones, no nos toca a nosotros devolverles el mal. Y ahí es donde entra el verso 18. El verso 18 dice: si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Hermanos, quiero aclarar algo aquí. En la iglesia, este pasaje no aplica para creyentes, porque en la iglesia sí es posible o debe ser posible entre los creyentes estar en paz, porque Cristo es nuestra paz, porque Él nos ha unido y porque debe haber un compromiso con la reconciliación dentro de la iglesia. Ahora, con quienes a veces no es posible y no es fácil lograr esa paz, es con los incrédulos, con los que están fuera. Entonces, ahí es donde la instrucción es que hasta donde dependa de nosotros, debemos procurarlo. Pero claramente a veces en relación con un incrédulo, con un compañero de trabajo, a veces no depende de nosotros lograrlo. Pero en la iglesia debe haber un compromiso con la reconciliación. Y gracias a Dios lo hay, lo ha habido hasta el momento entre nosotros, y yo doy gloria a Dios por eso. Vamos con otro pasaje, Filipenses 2, 1 y 2 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No, es como si Pablo estuviera iniciando el sí, lo podemos cambiar también como pregunta. ¿Hay algún estímulo en Cristo? Creo que sí. ¿Hay algún consuelo de amor? ¿Has tenido alguna vez, has sido consolado alguna vez por el amor del Señor? Sí, obviamente, si somos salvos. Nos consoló el saber que Él podía perdonarnos, que Él murió por nosotros. ¿Hay alguna comunión del Espíritu? Siempre la hay. Cuando estamos, cuando oramos juntos, cuando compartimos la mesa del Señor, ¿hay algún afecto y compasión? Por supuesto que sí. Entonces, si todas esas cosas son verdad, es como si el apóstol estuviera diciendo:
Completen mi gozo cuidando la unidad, estando de acuerdo, teniendo el mismo sentir. Y claramente el teniendo el mismo sentir, él mismo lo explica cuáles son las maneras para ser del mismo sentir, hermanos. Las maneras para ser del mismo sentir o para cuidar el estar unidos en una mente, en un ánimo, en un sentir, es conservar el mismo amor. Cuidemos el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y dejemos, permanezcamos en su amor, como nos dice Cristo en Juan 15, unidos en espíritu. Unidos en espíritu. Estos son elementos claves de la unidad, el amor, el espíritu, pero lo que quizá donde más acción tenemos es dediquémonos a un mismo propósito. Hermanos, no tenemos otro propósito como iglesia que ser formados a la imagen de Cristo. Tenemos otro propósito como iglesia, que Cristo se exprese, se manifieste en nosotros, que ser un canal para que Cristo actúe en el mundo y hable en el mundo a través de nosotros. Es el propósito con el cual hemos sido llamados. Más adelante en esta carta, 2 capítulos después, Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, no tenemos la menor idea de la naturaleza del problema que se dio entre Bodia y Sintique. Como Pablo no toma partido, como lo hace con otros conflictos en otras cartas, es probable que no tenga que ver con doctrina, porque si no él hubiera explicado la doctrina, es probable que no tenga que ver con una práctica moral, porque si no él la hubiera abordado como lo aborda en la carta a los Corintios. Seguramente es una diferencia de parecer, es una diferencia en algo, tal vez de cómo hacer las cosas. Aparentemente no estaban entendiéndose en algo, había un asunto de opinión que se le podía describir como no teniendo un mismo parecer entre ellas. Claramente se ha perdido la armonía, se ha perdido el mismo sentir. Y es interesante cuán fuerte puede llegar a impactar en un hogar, en una iglesia, un pequeño conflicto personal. A veces decimos, no, estamos de acuerdo en vivir en desacuerdo, pero yo creo que eso es posible, pero el problema es cuando se alberga cierto resentimiento, cuando de alguna manera se sigue en conflicto con la otra persona y se nota por la manera en que se saludan, por la manera en que se tiran indirectas, por la manera en que hay cierto ataque y se ve la tensión. Y parece que eso estaba pasando en esta iglesia. Y es interesante porque Pablo hace dos cosas. Obviamente las nombra en una carta que se va a leer en público dentro de toda la iglesia y les hace una petición de vivir en armonía, pero también hace dos cosas más. Le pide a su fiel compañero que intervenga y ayude a resolver el asunto, como que lo que está pidiendo es que él se junte con ellas y puedan dialogar y resolver, pero algo que también hace un poco sorprendente es que las elogia. O sea, también reconoce el aporte de ellas y las describe como dos mujeres que han compartido con él sus luchas en la causa del evangelio y agrega que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Es hermoso porque la manera en que Pablo aborda una situación donde hay conflicto y tiene que haber armonía es recordándoles, son creyentes. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hay algo que vale más, su unión a Cristo, su destino eterno, que esto que les ha hecho perder la armonía. Y lo que Pablo está haciendo es como poniéndolas entre la espada y la pared, recordándoles su identidad en Cristo para que
esa identidad penetre y les haga someter a Dios aquello que en la carne está causando este conflicto, ¿verdad? Claramente el Espíritu Santo no viene a causar ningún conflicto, pero hay un llamado claro a volver a la armonía, a cuidar la unidad, cuidar la paz. Otro pasaje que toca otra situación que a veces se da dentro de las iglesias es que una de las cosas que van a afectar la unidad es la diferencia de madurez y la diferencia de cómo se vive la libertad. Algo muy común en el tiempo de antes era el tema de la comida, ¿verdad? Había comida sacrificada a los ídolos que unos sentían la libertad de comer y otros no. Hoy todavía tenemos a veces luchas de si algunos cristianos tienen toda la libertad de comer, qué sé yo, ¿verdad? Cierta comida que se hace para una fiesta, para un santo, para algo y otros no, y en fin, ¿verdad? Y cosas como el tema del alcohol, de la celebración de Navidad, porque algunos lo toman como... O sea, siguen habiendo diferencias de libertad, pero vean la instrucción. Yo de mi parte, dice el apóstol, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Vemos aquí la palabra nuevamente, esforcémonos. Los primeros versículos los podemos resumir, es que cuando tú decides no limitar tu libertad al compartir con los débiles, no estás actuando de amor. Pero llama mucho la atención el verso 17, hermanos, el reino de Dios no es cuestión de comidas, de bebidas, de celebraciones, de guardar días, de defender ciertas doctrinas o ciertas posiciones doctrinales. No se trata de eso. Y a veces nos enfocamos en eso, en la práctica, en los horarios, en las doctrinas y eso. No, 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 no. La evidencia de una vida, lo que realmente importa en el habitante del reino, en el ciudadano del reino, en la vida del cristiano, es reflejar justicia, paz y alegría. Y debemos actuar guiados por los que produce en nuestras vidas y en la de los demás justicia, paz y alegría. Hermanos, un cristiano verdadero que está en profunda comunión con Dios está más interesado en velar por la justicia en su comunidad que por defender una doctrina. Está más interesado en promover la paz y en facilitar la paz de aquellos que están afligidos y angustiados y no tienen paz que en practicar o defender un rito, una tradición religiosa, está más ocupado en la alegría. Y el que de esta manera sirve a Cristo, esforzándose por preservar la justicia, la paz y alegría, ese agrada a Dios. Y ese también fácilmente va a ser aprobado por sus semejantes hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú luchas por la justicia en tu comunidad, la gente te va a amar, la gente lo va a valorar. Porque cuando tú promueves la paz, vas a cosechar paz. O cuando tú te importa la alegría también. Y entonces por eso el apóstol dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Yo sé que hay
detalles y hay cosas que pudiéramos entrar, pero yo sí creo de que en cualquier situación o en medio de situaciones que a veces nos causan duda, realmente pensemos o nos preguntemos, ¿conduce esto a la paz? ¿Produce esto edificación mutua? En las reuniones, en el compartir, en las diferencias que tenemos que procurar, esforzarnos por promover la paz y la mutua edificación. Colosenses 3, del 11 al 15, dice, en esta renovación no hay distinción. Esto volvemos al concepto con el que iniciamos. Ya Cristo derribó toda distinción y toda diferencia porque Él trajo unidad. En esta renovación ya no hay distinción entre griego y judío, entre circunciso y incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Hermano, Cristo es el factor determinante de nuestra salvación, regeneración, renovación, identidad y unidad. Él es todo y en todos. Él nos une. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Vemos que se repiten algunos de los de Efesios, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Vean cómo la paz nos fue dada y también fuimos llamados a ella. Que nos fue dada al reconciliarnos con Dios y fuimos llamados a ella en nuestras relaciones entre nosotros. Entonces, el verso 12, hermanos, nos da una clave, nos recuerda lo que somos. Por estar unidos a Cristo somos escogidos de Dios, somos santos, apartados del mundo para un propósito diferente y somos amados por Dios. Somos amados y esa es una verdad que tenemos que recordarnos y afianzarnos. Entonces, como ya somos eso, por medio del Espíritu podemos revestirnos de tierna compasión. La compasión, la capacidad para sentir el dolor de nuestros hermanos cuando están sufriendo. De bondad, la bondad es la compasión en acción, la capacidad de estar ahí, de llamar, de orar, de acompañar, de proveer, de servir, de ser generoso, de humildad. El recordatorio de nuestra debilidad e inmerecimiento nos lleva a comprender y a valorar mejor al otro, de mansedumbre, ese carácter apacible y tranquilo que está dispuesto a devolver bien por mal y que elige sufrir daño antes que hacerlo sufrir a otro. Y de paciencia, como ya dije, lentitud para responder, para reaccionar, longanimidad, esa capacidad de soportar. Estas virtudes conducen a dos acciones esenciales para cuidar la unidad y la paz que nos toca ejercer de manera constante. Y yo le agradezco a todos, porque seguramente todos han tenido que ejercer conmigo estas acciones, han tenido que soportarme y han tenido que perdonarme. Y yo también a ustedes y todos entre nosotros, pero son esto que el Espíritu Santo manifiesta en nosotros como tierna compasión, bondad, humildad y mansedumbre, que nos lleva a cuidar la unidad, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Hermanos, es claro, y lo que tenemos que pedirles es ayuda al Señor para vivir haciendo esto constantemente. A veces
de mayor manera y a veces de menor manera, ¿verdad? A veces tenemos que soportar que íbamos a saludar a alguien y la persona no nos vio y se volteó hacia alguien y nos dejó con el saludo en la mano y tal vez no es nada del otro mundo, pero a nosotros puede que nos afecte. A veces va a ser algo un poquito más, ¿verdad? Pero tenemos que soportarnos y perdonarnos. Pero dice, sobre todo vístanse de amor. Y nos recuerda la virtud máxima, que es la suma de las virtudes y incluye las virtudes anteriores, es el amor, porque sin amor no podemos cuidar la unidad. El amor y la unidad traen paz también. Que vivir en paz dentro del cuerpo de Cristo es parte de nuestro llamado. Primera Tesalonicenses 13 al 15, voy a leer desde la segunda parte del 13, dice, vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno para con nosotros y para con todos. Desear lo bueno es amar. Amar es desear, procurar el bien del otro. Pero vean cómo inicia, vivan en paz los unos con los otros. Hay un llamado. Y este pasaje nos muestra tres tipos de ovejas que a veces necesitan problemas, necesitan circunstancias en las que deben de ser ayudadas. Por un lado están las ovejas indisciplinadas. Estas ovejas necesitan crecer en disciplina, necesitan volver a enfocarse en Cristo y en el Evangelio. A veces se pueden salir del camino, a veces pueden perder el ritmo, pueden salirse del camino. Y dice, a estas ovejas amonéstenlas. Amonestar tiene que ver con llamar la atención, con hablar en amor, con recordar la verdad, con hacer volver al camino, con corregir, obviamente con el propósito de un bien para la persona. Hay otro tipo de ovejas. Hay ovejas que la enfermedad que tienen es el desaliento, el cansancio. Hay circunstancias difíciles que las han rodeado y su fe se ha debilitado, su ánimo se ha decaído. Y estas ovejas necesitan que se les anime, que se les abrace, que se les recuerde su valor, que se les recuerde su fe, que se les recuerde la verdad del evangelio. Y hay otras ovejas que son las ovejas débiles. En el contexto, la debilidad puede ser un tema de pecado, puede ser un tema de inmadurez, pero muchas veces está relacionado con tema de pecado y en la carta Pablo habló de pecados recurrentes, puede ser temas, diferentes temas, ¿verdad? Donde no se ve un crecimiento y esas ovejas necesitan ser sostenidas. Hay gente, y esto es interesante, hermanos, porque a veces el pecado puede venir por falta de disciplina, pero a veces viene por debilidad. Y a veces y ahí es donde tenemos que pensar que no conocemos el trasfondo de la persona. A veces la persona tiene un trasfondo bueno y realmente está actuando en rebeldía, y a veces la persona tiene un trasfondo de tanto dolor y tan que ese pecado en específico es muy difícil para la persona lidiar con esa circunstancia por algo que vivió y todo. Entonces ahí es donde no es lo mismo, digamos, tachar a alguien y a veces somos prontos para decir, es un disciplinado cuando tal vez es un débil. Y no aplica el mismo tratamiento. Pero hay algo que se tiene que aplicar con todos, que es la paciencia. Sean pacientes. Hermanos, con los indisciplinados hay que ser pacientes. Bueno, no se trata de amonestarlos o de llamarlos una sola vez y de pensar que ya no van a fallar más. Con los débiles también hay que ser pacientes porque no quiere decir que recayó esta vez y ya nunca más va a volver. Hay que volver a sostenerlo. Y con los desalentados también hay que ser pacientes, porque a veces no es que con una palabra de ánimo ya la persona, su ánimo se levantó y nunca más va, o sea, los que han vivido en algún momento depresión, ansiedad,
adicciones, saben que no es fácil, lleva un proceso. Y ese proceso de amor, de acompañamiento, de cuidado, requiere de paciencia. Hermanos, ser pacientes es soportar, tolerar, sufrir las debilidades de los demás con una actitud correcta, sin perder el gozo y sin disminuir el amor. La paciencia se puede comparar con muchas cosas, pero por ejemplo puede ser una pared dura que puede recibir varios golpes y aún así permanecer firme, no caerse. Y este pasaje, como los que hemos visto, nos muestran que esta paciencia o longanimidad es un ingrediente fundamental para que haya unidad en la iglesia, y cabe resaltar que eso es un fruto del Espíritu, no nace de nosotros, está en Gálatas 5, 22 y 23 como parte del fruto del Espíritu, que es el amor, y el amor que soporta se llama paciencia. El amor que da, que sirve, se llama bondad. Y entonces por eso vemos que hay que ser paciente, pero hay que procurar siempre lo bueno. No se trata solamente de soportar, sino se trata de actuar a favor de los demás. Actuar amonestando, actuar animando, actuar sosteniendo, actuar acompañando, actuar orando. Hermanos, no se trata solo de cuidarnos de que no hayan divisiones ni pleitos entre nosotros, sino de nutrir el amor, la unidad y la paz con actos de bondad y de paciencia. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Este pasaje nos muestra que la reconciliación para nuestro Señor Jesús es más importante que la ofrenda. Hermanos, y solamente señalando, ese algo contra ti, obviamente no se refiere a un rencor irrazonable, sino a una queja legítima. Hay algo que puede ser grande o pequeño, pero el punto es, Jesús no está diciendo si tiene algo contra ti válido o no válido, está diciendo, no, 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 reconcíliate, busca la reconciliación. No puedo buscar el perdón de Dios si no busco el perdón de aquellos a quienes agravié, ofendí o defraudé. Y no necesariamente la otra persona me va a perdonar, pero mi trabajo es buscarlo, es ir y procurar la reconciliación. Yo alabo al Señor porque en todas las situaciones que hasta en este momento se han dado en esta iglesia, se ha logrado una reconciliación y alabamos al Señor por eso. Lucas 17, 3 al 4 dice, tengan cuidado, si un hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Claramente, el llamado de Jesús es no llevar en cuenta las ofensas, sino estar siempre dispuestos a perdonar. Ahora, obviamente Jesús dijo en una ocasión esto, ¿verdad? Si 7 veces vuelve a ti, perdónalo. Y entonces ustedes saben cómo era Pedro, y Pedro dice, ah, bueno, entonces voy a hacer una pregunta. Y en otro pasaje, Mateo 18, 21, 22, se acercó Pedro y le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, la pregunta de Pedro es la pregunta que surge de nuestra alma. Es que no puede ser, tiene que haber un límite. Y yo quiero saber cuándo se va a acabar. Yo quiero, porque entonces yo le voy contando y cuando llegue la octava digo, lo siento. Tu número de oportunidades se ha gastado. Ya no te perdono más. Porque así somos, hermanos. Pero la respuesta de Jesús es no, 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 no. No lleves cuenta de las ofensas. No hay límites. Perdona sin límite alguno. Lo interesante es que después de esto Jesús cuenta una parábola
Y les dice, por eso el reino de los cielos se puede comparar a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos son 200 o eran 216 toneladas de plata, que equivalían en los tiempos de Jesús a más de 11 años de impuesto de las 4 provincias de Idumea, Judea, Samaria y Galilea. O sea, la gente sabía que eso era impagable, impagable. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuando poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Aquí él está hablando desde el deseo, pero era imposible que en su vida él pudiera pagar esa deuda. Y de alguna manera eso representa que nuestra deuda con Dios es impagable. La deuda que el ser humano tiene con Dios es impagable. El señor de aquel siervo, verso 27, tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole la mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Nada más para hacer una comparación, imagínense, yo sé que no es tan exacto, pero 100 denarios son 100 monedas de plata y era más o menos, podía ser el salario de un día bien pagado, digamos. Y 10,000 talentos son 60 millones de monedas de plata. Si ponemos en nuestra moneda, aquí en Costa Rica, que un día bien pagado son 20,000 colones, digamos que la deuda menor, la del consiervo, es de 2 millones de colones. Ustedes saben que 2 millones de colones es mucho dinero, pero es pagable, digamos, para la mayoría de personas. Ahora, ¿cuánto era lo que le habían perdonado a él? Si usamos la misma tasa de conversión, sería 1,200,000,000,000 de colones. Y como esa cantidad está difícil digerirla, pongámoslo en dólares, 2,400,000,000 de dólares. O sea, Dios nos perdonó a nosotros en el ejemplo 2,400,000,000 de colones, pero hay alguien que nos debe 2 millones, perdón, de dólares, 2,400,000,000 de dólares, que es 1,200,000,000,000 de colones, pero hay alguien que nos debe solo 2 millones de colones. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Vea que son las mismas palabras que él usó con su señor, como para que le regresara la memoria. Sin embargo, él no quiso, sino que eso fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda. ¿Por qué me suplicaste? ¿No deberías tú también haberte compadecido con tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Hermanos, la historia no está negando que las ofensas de otros hacia nosotros son reales, así como nuestras ofensas son reales. La historia afirma que nuestras ofensas ante Dios son mucho mayores e impagables y aún así Dios nos ha perdonado, y que entender el perdón de Dios debería de producir en nosotros compasión hacia nuestros deudores, ofensores y personas que en algún momento nos deben o nos ofenden en algo. Pero lo que también está afirmando claramente el Señor es que si nosotros no imitamos su corazón compasivo y perdonador, Dios va a traer verdugos. Y los verdugos, la palabra de alguna manera se puede traducir inquisidores, pueden manifestarse como situaciones de estrés, dificultades, presiones, otros problemas en nuestra vida donde Dios nos acorrala hasta que veamos nuestro pecado y lo confesemos.
nuestro pecado de falta de perdón, nuestro pecado de falta de misericordia. No quiere decir que Dios nos va a cobrar todo lo que le debemos a Él, pero lo que sí está diciendo es que Dios espera de nosotros que respondamos en compasión. El comentarista William Arnott contó el siguiente relato para ilustrar cómo los creyentes pueden obedecer el mandamiento de perdonarse unos a otros. Después de vadear un río, un viajero en Birmania descubrió que su cuerpo estaba cubierto con pequeñas sanguijuelas que le chupaban afanosamente la sangre. Su primer impulso fue arrancarlas, pero su criado le advirtió que no lo hiciera, explicándole que al hacer eso dejaría parte de las sanguijuelas clavadas en la piel y le ocasionaría una grave infección. El nativo preparó un baño caliente para el hombre y le añadió ciertas hierbas al agua que irritaron, pero no mataron a las sanguijuelas. Una por una se fueron desprendiendo voluntariamente. Cada herida, dice él, que causa el agravio en el corazón es como una sanguijuela que chupa la sangre vital, te quita vida. La simple determinación humana de terminar con esto no echará fuera la maldad. Debemos bañar todo nuestro ser en la misericordia perdonadora de Dios y al instante esas criaturas venenosas se desprenderán. Hermanos, el perdón no tiene que venir por nuestro esfuerzo de perdonar, porque a veces nos pasa y decimos, sí, ya te perdoné, pero hay algo que sigue ahí. Pero cuando nos bañamos en la misericordia del Señor y nos sumergimos en su amor, Él toma las heridas. Y el mismo enemigo, la misma enemistad de nosotros se rinde ante él y el viejo hombre tiene que morir y los espíritus inmundos tienen que huir y todo lo de las tinieblas tiene que soltar cuando la luz del Señor viene. Entonces, eh, la mejor manera de lograr el perdón es ir a Dios, es ir a Dios primero. Termino con Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. En el contexto de Hebreos, el autor acaba de animarnos a correr hacia la meta y nos dice que hay algo importante para llegar a la meta en Dios. Poner los ojos en Jesús es imposible si no estamos buscando la paz con los demás y la santidad en nuestra vida privada. Paz en nuestras relaciones y santidad en nuestra privacidad son necesarias para fortalecer nuestra comunión con Dios. Por otro lado, Santiago dice, y los que procuran la paz sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Lo que Santiago está enfatizando es, si queremos alcanzar la felicidad, una vida que agrada a Dios, hay una manera. Trabajemos por la paz. Procuremos la paz. Lo que Santiago está diciendo, en otras palabras, es una buena forma de crecer en una vida recta y justa que agrada a Dios, que espera justicia en nosotros. Es buscar la paz con pequeños actos pacíficos y pacificadores como semillas de paz, como el pedir perdón, como el pasar por alto la ofensa, como el intervenir en una situación a favor de la unidad. Y esas semillas de paz van a producir una cosecha de justicia. Hermanos, en resumen, los ingredientes esenciales para cuidar la unidad es un cambio de mentalidad en desarrollar una conciencia de cuerpo, en desarrollar esa conciencia de que somos uno en Cristo. Es humildad, desarrollar esa conciencia de mi condición y de la necesidad de los dones, de la medida de Cristo en otros y también en desarrollar y pedirle al Espíritu el fruto de paciencia en nosotros, la capacidad de soportar. Y las acciones esenciales que somos llamados a hacer en estos versículos es amar, comprender, tolerar, buscar el bien y perdonar, pasar por alto la ofensa. Como preguntas de reflexión, ¿vives con la conciencia de que somos uno en Cristo como iglesia y que la unidad ya es una realidad en el Espíritu? Eso es algo que tenemos, una verdad que tenemos que abrazar. Segundo, ¿te estás esforzando por cuidar la unidad y la paz con tus hermanos?
¿Hay algún hermano o hermana con quien necesitas reconciliarte? ¿Hay alguien a quien quizá tal vez no ha tenido ninguna diferencia, pero con quien puedes compartir un poco más y conocer un poco mejor? ¿Anhelas ser agradable delante de Dios y gozar de su paz? ¿Te das cuenta cuán importante es promover la paz y empezar sembrando pequeñas semillas de paz? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos unido a ti, por hacernos uno entre nosotros. Gracias por haber derribado la barrera de separación y de enemistad y haber traído unidad y paz. Señor, ayúdanos a cuidar esa unidad y esa paz que nuestra carne, que nuestro pecado, que el enemigo y que el mundo tratan de quitarnos y tratan de destruir. Que podamos levantarnos en batalla y esforzarnos por cuidarla, por preservarla. Y que podamos tomar pequeñas acciones sembrando semillas de paz y así recoger un fruto, una cosecha de justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos.